Bien, alumnos, vamos a continuar con la parte de la retroalimentación al tema del día de hoy. Bien, vamos a ver verificando el aprendizaje en la página 116 de su libro, ¿ya? 116 de sus libros. Bien. 116, ¿ya? Dice, lee el siguiente texto y luego identifica los elementos de la historia, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver, vamos a leer entonces. Perdió todo interés en la fiesta y se retiró a un lugar apartado del jardín. Allí estaba cuando vio pasar volando una bandada de cisnes blancos. Al contemplar esas aves magníficas, tuvo deseos de armar una partida de caza con algunos de sus amigos. Rato después, el grupo, armado con ballestas, se puso en marcha a la luz de la luna. Sigfrido se alejó de los compañeros y fue hasta la orilla del lago, cercano al castillo. Luego de una corta espera aparecieron los cisnes, deslizándose majestuosamente por las aguas. Los tenía al alcance de su ballesta y estaba haciendo puntería, cuando una de las aves, la que superaba a todas en elegancia y hermosura, dejó la centelleante superficie del lago y fue hacia él. Sigfrido bajó el arma, admirado y confundido, porque en vez de un cisne creía tener delante a la mujer soñada. Triste y dulcemente, quien parecía reinar sobre las otras aves, le habló de sus desdichas. Dijo llamarse Dania y ser princesa. Tiempo atrás, cuando todo le auguraba el más feliz de los destinos, había entrado en su vida un mago genio del mal, que mediante un sortilegio logró convertirla en cisne, como había hecho con otras muchachas. Desde entonces mantenía a todas ellas bajo su poder, condenadas a vivir en un mundo aparte, sin el menor contacto con los seres humanos. Sigfrido, fascinado por lo que oía, quiso saber si había forma de romper el encantamiento. Se enteró entonces de que la liberación de las doncellas cisne ocurriría cuando a Dania alguien la amara como a la vida misma y luchara por ella hasta con la muerte. Bien, ya tenemos entonces lo que es la lectura sobre, no sé si has escuchado, ¿no? Uno de los dibujos hasta en animados dan, ¿no? Sobre el lago de los cisnes, ¿no? Entonces es similar a esta historia, ¿ya? Entonces acá dice 1, espacio en que se dan los hechos. ¿En qué espacio se dan los hechos? A ver, en el campo, ¿ya? Colocas entonces ahí, porque ahí dice bien claro, uno de los elementos de la narración es el espacio, ¿sí? El espacio, que viene a ser dónde y cuándo, ¿no? Se dan los hechos. ¿Dónde? En el campo. 2. Menciona a los protagonistas de la historia. ¿Quiénes son los protagonistas de la historia de este cuento? Es Sigfrido. Sigfrido y la otra es Dania, ¿no? Que es la princesa que se convierte en cisne. 3. Redacta el momento de mayor interés, o sea, el nudo, ¿ya? Entonces Sigfrido quiso matar al cisne y se dio cuenta que era una mujer bella. Sigfrido quiso matar al cisne y se dio cuenta que era una mujer bella. ¿Ya? Bella. Disculpen. Entonces, 4. Ese fue el nudo, ¿no? Cuando él se da cuenta, ¿no? De que el cisne bajó y se acercó a él y de pronto se convirtió en una mujer muy bella. 4. ¿Cómo termina la historia? El desenlace, ¿cómo termina? Bueno, el desenlace termina cuando ambos fueron asesinados, ¿no? Pero ellos no murieron, ¿no? O sea, quien los asesinó fue el mago, el brujo, ¿no? Que había hecho el encantamiento, ¿no? Entonces dice, cuando ambos fueron asesinados, pero no murieron,
porque venció el amor y fueron felices por siempre. De esa manera termina esta historia, ¿ya? Entonces, número 5. ¿Es un hecho real o imaginario? Bueno, esta historia, este cuento es un hecho imaginario, no es real, ¿ya? Imaginario. 6. ¿Cuál sería el título más adecuado para el texto? Bueno, como conocemos esta historia, pertenece al lago de los cisnes, podría ser, ¿no? El lago de los cisnes, ¿no? Podría ser otro tipo de título también, pero ya a mí se me quedó esta historia sobre los dibujos de animación que dan, ¿no? Entonces, donde encuentran esta historia, ¿no? El lago de los cisnes, ¿sí? Bien, 7. ¿Qué significado tiene el término sortilegio en el texto anterior? Es la B, ¿ya? B. El término sortilegio significa hechizo o embrujo, ¿ya? La letra B. Bien, vamos a leer el texto 2. Esto sucedió en Huaraz, en donde había una casa muy grande que estaba embrujada, razón por la cual nadie quería vivir en ella. Un día llegó a la ciudad una joven costurera con una mulata que le ayudaba en sus quehaceres. Buscaban una casa en donde poder instalarse, y como la única disponible era la embrujada, la tomaron en arriendo. Allí montaron su taller con una máquina, un espejo y una mesa de madera. La gente del pueblo se acercaba a ver cómo les iba a las mujeres en la casa encantada, pero ellas no parecían temerosas y se mostraban muy normales y trabajadoras. Así fueron pasando los días hasta que comenzaron a pasar cosas curiosas. El espejo se ladeaba sin que nadie lo moviera. La máquina cosía sin ser usada por ellas. Y de la mesa se caían todos los implementos de costura. Las dos mujeres comenzaron a buscarle una explicación a todo lo sucedido. Y después de mucho pensar, llegaron a la conclusión de que en aquella casa había un tesoro enterrado. Se pusieron en la tarea de buscarlo. Juntas removieron el piso y las paredes, trabajando sin descanso, pero al cabo de un tiempo se cansaron y dejaron de buscar una tarde. Una tarde, cuando la mulata estaba moliendo el maíz, vio la punta de una vasija tapada por unos enormes calderos. Disculpen. Entonces la mujer llamó a su ama y las dos limpiaron el lugar, hasta que sacaron una vasija repleta de oro y piedras preciosas de las que usaban las damas adineradas en los remotos tiempos de la colonia. Entonces la costurera y la mulata se fueron de la ciudad, llevándose el tesoro, y nunca más se supo de ellas. Bien, las preguntas serían: ¿quiénes llegaron a vivir a ese pueblo? Una joven costurera con una mulata que era su ayudante, ¿sí? Esa es la respuesta. 9. ¿Dónde ocurren los hechos? A ver, el marco sería el marco o el espacio. ¿Dónde ocurren los hechos? En Huaraz, ¿no? En Huaraz. 10. ¿Quiénes son los personajes? La costurera, la ayudante y también los pobladores, ¿no? 11. ¿Quién narra la historia? El narrador, ¿sí? 12. Redacta el momento de mayor interés, el nudo. Bueno, el de mayor interés pues viene a ser, ¿no? Una de que en la casa habían tantas cosas, ¿no? que pasaban, ¿no? Pero lo más sorprendente era que dice, ellos encontraron el tesoro, ¿no? Y ese es el momento de mayor interés, cuando sacaron una vasija repleta de oro y piedras preciosas, ¿no? Imagínate que se han quedado sorprendidas y bueno, pues, y se lo llevaron, ¿no? Al final dice eso también, ¿no? Bien. Entonces la 12 es cuando sacaron una vasija repleta de oro y piedras preciosas. 13. Nivel intermedio. ¿Cómo termina la historia? Bueno,
El cuento termina cuando la costurera y la mulata se fueron de la ciudad, ¿no? Llevándose el tesoro. 14. ¿Cuál sería el título más adecuado para el texto? Bueno, la casa embrujada, ¿no? La casa embrujada. 15. ¿Qué significado tiene el término mulata en el texto anterior? Mulata es la D de dedo, mujer de piel oscura o morena. ¿Ven? Texto 3. Este verano la chacra, donde vivían ranas, patos y una tortuga, dice, disculpa, era verano, vuelvo a leer ya, era verano. La chacra donde vivían ranas, patos y una tortuga estaba casi seca. Por ese motivo estos animales pensaron emigrar a otro lugar donde hubiera agua y todos hacían sus planes. La pobre tortuga estaba muy triste. Las ranas saltaban y podían marcharse. Los patos volarían y pronto encontrarían otra chacra. ¿Y ella a dónde podría ir? Pero los patos eran amigos de la tortuga y no querían dejarla sola. Y cuentan que el pato más viejo llamó a toda la bandada y les dijo: no debemos abandonar a la tortuga. ¿Puedes venir con nosotros? Puede venir con nosotros. Yo lo veo muy difícil, dijo uno de los patos. Nosotros podemos volar y ella no. Y si vamos andando a su paso, tardaremos un año en llegar. Además vendrán los cazadores y ¿qué nos pasará? A mí se me ocurre una idea, dijo un pato con cara de listo. Podemos buscar un palo largo. 2 de los patos más fuertes tomarán el palo por los extremos. La tortuga podrá agarrarse con la boca en el centro y así colgando podrá llegar al mismo tiempo que nosotros. Muy bien, buena idea, dijeron todos los patos. La tortuga oyó lo que decían los patos y se puso muy contenta. Atención, dijo el pato listo, pero que no se le ocurra a la tortuga hablar en el camino. No abriré la boca, dijo la tortuga. Pocos días después la bandada de patos emprendió el vuelo. Atravesaron bosques y montañas. La tortuga volaba también, sostenida por los patos más grandes y forzudos. Nunca había ido tan deprisa. Los otros animales, al observarla, dijeron: miren, una tortuga que vuela. A ustedes que les importa, tontos, contestó la tortuga desde lo alto. Pero al abrir la boca, se soltó del palo y cayó en el vacío. Menudo coscorrón. Pobre tortuga, se había olvidado de que no podía hablar en todo el camino. Entonces, ahí termina la lectura. Muy bien, esta historia, vamos a ver las preguntas ahora. 16. ¿En qué estación del año sucede la historia? Bueno, ese es el marco, ¿no? En el tiempo o el espacio. Sucede en verano. 17. ¿Cómo ayudaron los patos a la tortuga? El nudo lo ayudaron con 2 palos, ¿sí? Entonces con 2 palos y bueno, las tortugas más fuertes tenían que llevarle uno en cada extremo, ¿no? Nivel avanzado. 18. ¿Qué pasó cuando la tortuga habló? Ahora vemos el final, el desenlace. Se cayó en el vacío. La tortuga cayó en el vacío. ¿Ya? Seguimos. La página 118. ¿Qué título le pondrías al texto? Bueno, le pondríamos Los patos y la tortuga. 20. ¿Cuál es el mensaje del texto? Debemos ayudar a los demás, ¿no? Cuando lo necesiten. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, alumnos. Entonces, ahí tenemos la resolución a nuestra actividad del día de hoy. ¿Ya? Más bien, pido sus disculpas, chicos, por la demora de este tema. He tenido inconvenientes el día de hoy. Entonces, bueno, viernes para mí es bien pesado, pero solamente espero su comprensión, chicos. Y bueno, traten de repasar, leer bien, porque en la tarde estaré enviando la práctica. Entonces lean bastante lo que es la definición, qué es texto narrativo, cuáles son los elementos del texto narrativo,
y cómo se organiza un texto narrativo, o sea, cuáles son sus partes del texto narrativo, ¿no? Tenemos inicio, nudo, desenlace, pero sus definiciones traten de leer, ¿ya? En base a esto va a ser el examen para más tarde, que les voy a estar tomando, ¿ya? Las preguntas de la práctica. Entonces, no se olviden resolverlas y a la vez también enviar sus tareitas, ¿no? La página de tarea para ustedes es la número 119 y 120, ¿ya? Hay dos páginas, pero la 120 es de 2 preguntas nomás, creo yo, ¿ya? Bien, entonces me despido de todos ustedes, cuídense mucho y gracias por su comprensión también, ¿ya, alumnos? Y bueno, pues nos vemos, pues, chicos.